Comunicaciones presenta Especial de Prensa. Conduce Marcos Aurelio Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta su casa de las informaciones, a su espacio, ¿no es cierto?, con este especial de prensa que hemos puesto al aire a través de Polar Comunicaciones, tanto en radio, televisión, que también en internet, desde que despertó Chile, como dicen, ¿no es cierto? Y de eso estamos. Hoy día vamos a compartir un programa realmente con un profesor, porque la verdad que de profesión es profesor, licenciado en educación, tiene un magíster en administración pública y un doctorado en ciencias políticas, ¿no es cierto?, con la mención de administración y gobierno. Y me parece que tenemos realmente un invitado tan de lujo que vamos a invitar a las amigas y amigos a que vean a través de nuestra pantalla los números de teléfono. Y respecto a lo que vayamos conversando, si usted tiene alguna pregunta que hacer, perfectamente lo puede hacer. Así que yo quiero saludar al profesor y doctor de Ciencias Políticas Jorge Caro Fernández, un amigo de esta región, muchos años viniendo a Punta Arenas o a recorrer la región en diferentes formas. Él ha trabajado ya en el aparataje del Estado y hoy día se encuentra en Magallanes y le hemos pedido entonces este servicio de poder compartir a través de esto, que ustedes saben perfectamente, siempre ha sido parte de mi objetivo a través de las comunicaciones, poder enseñar y aprender. Y hoy día vamos a preguntarle a Jorge sobre esta situación que vive el país, cuál es la mirada que existe y cómo tenemos que ir también entendiendo algunas situaciones muy puntuales. Así que lo primero es darle la bienvenida a Jorge a Magallanes. Gracias por aceptar esta invitación de Polar Comunicaciones. Y bueno, disculpa, pero te vamos a estrujar con toda la información y con todos los conocimientos y la experiencia que tienes, ¿eh? No hay bien, pues. Bueno, Jorge, lo primero, ¿no es cierto?, desde aclarar que de pensamiento, Jorge es un hombre humanista, es un hombre cristiano, como muchos magallánicos que nos ven a esta hora a través de las pantallas, nos escuchan a través de la radio. Jorge también tiene una conexión bastante especial con nuestra región. Él se formó en Santiago, él es santiaguino, se formó en Santiago, pero se formó con la educación salesiana, que forma parte de la gran parte de la educación de Magallanes, así que hay muchas cosas en común con Magallanes. Jorge, desde la mirada un tanto humanista, un tanto cristiana, ¿no es cierto?, y con la experiencia que tiene en el trabajo con el Estado de Chile. La primera pregunta, ¿cree a sus conocimientos, desde su mirada tan particular, cree usted que efectivamente ha habido una masificación de violencia? ¿Es tan grande, es tan potente la violencia que se vive en el país hoy día, o forma parte de un porcentaje natural de cómo se desarrollan los procesos de revolución en el mundo, en el universo? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, Marco Aurelio, y encantado de colaborar a la información de la ciudadanía de Punta Arenas, de la región, una región bella, una región que me ha tratado muy bien cada vez que vengo para acá, una región que quiero mucho y que por lo tanto hago este programa con todo agrado de poder servir a los magallánicos con algún tipo de información. Respecto a la pregunta es muy difícil de analizar o de dar una respuesta de un sí o un no, porque los procesos sociales, como lo que se produce en ellos, es complejo siempre, no tienen una respuesta única, ni una causa única. Y en nuestro caso, lo que se está viviendo en nuestro país tampoco responde a una causa única. Si no, no estaríamos viendo lo que hemos visto, es decir, muchos comprendieron de que no se trataba de los 30 pesos del pasaje de metro, porque esta protesta está extendida por todo el país, y sabemos bien que no todas las regiones tienen metro. Ojalá tuvieran, y es parte del problema que vamos a conversar más adelante.
las condiciones en las que viven las regiones es también parte del problema que tenemos. Entonces, claro, si fuera solo por una subida del pasaje de metro, hubieran reclamado los santiaguinos, tal vez los porteños en Valparaíso, tal vez en Concepción, que son las ciudades que tienen algún medio de transporte de este tipo. Pero el resto del país está reclamando también. Y es porque se juntaron causas de un descontento generalizado que le hizo sentido a la gente de que había llegado el momento de reclamar. Ahora, cuando se reclama y no hay detrás un proceso que canalice ese descontento, hay de todo. Hay personas que se sienten vinculadas a la protesta aún estando en su casa. Hay gente que protesta y luego de protestar de manera pacífica se va a su casa. Y hay gente que cree que no es suficiente con protestar y se enfrenta de manera más violenta. Y por otro lado, hay también quienes ocupan la protesta como una forma de expresar su propia forma, ¿cómo decirlo?, como en la que están insertos en la sociedad, que es desde la delincuencia, es desde el vandalismo, porque son personas que efectivamente están no vinculadas a la sociedad, o están vinculadas de una manera extraña a la sociedad. Me refiero fundamentalmente a gente que está vinculada al narcotráfico. En Santiago se da mucho ese fenómeno y participa y se aprovecha de estos eventos. Gente, y no solamente de estos eventos en particular, de protesta política, sino que también de los eventos deportivos, eventos artísticos, y lo vemos a diario cómo terminan en un proceso de violencia que no es justificado ni es justificable, sino es por una intención que hay detrás, distinta de la política, distinta de la artística, distinta de la deportiva. Entonces, para aproximarnos primero, diríamos que la violencia no tiene una sola respuesta, tiene múltiples, que empezaba a esbozar, pero aquí lo importante yo creo que no es tanto la violencia, sino las razones o cómo vemos de qué hay detrás, cómo vas más a fondo en el descontento de la ciudadanía y cómo se expresa ese descontento. Ahora, no sé si me puede responder a la siguiente pregunta, pero está bien, ok, podemos entender ello, pero sin embargo, ¿cómo se logra entender esta lógica de que en Santiago, por ejemplo, puntualmente destruyen el metro, una herramienta tan importante para el desarrollo de una calidad de vida relativamente buena, ¿no es cierto? O se destruyen los negocios. Acá en Punta Arenas vimos que la semana pasada, cuando empezó el movimiento, se destruyó el Banco del Estado. Dos sucursales del Banco del Estado aquí fueron bastante dejadas de la mano de Dios después, porque fueron todos los vidrios rotos, fueron casi inutilizadas. Los supermercados, que son un lugar donde acude toda la familia para requerir lo mínimo de la alimentación. Entonces, ¿cómo se entiende esta lógica desde la perspectiva de que estoy reclamando algo que necesito para mejorar mi calidad de vida, y sin embargo destruyo algo que realmente ayuda a mantener esta calidad de vida, al menos en lo mínimo, ¿no es cierto? Sí, es incomprensible, porque yo diría que es incomprensible fundamentalmente porque esa destrucción no la genera las personas que están vinculadas de esa manera con eso. No es la dueña de casa y la familia que va al supermercado, no es quien ocupa los servicios en general, los que destruyen eso, o el metro. La destrucción, lo primero que uno tendría que ver y contestarse es ¿por qué hay tanta duda? ¿Por qué hay tanta duda respecto de quiénes son los responsables de esto? Porque de más de seis estaciones destruidas en Santiago, ¿por qué esas estaciones, en ninguna de esas estaciones se detuvo a los autores de esos hechos? ¿Por qué, habiendo cámaras en cada una de esas estaciones, no se ha detenido a las personas responsables de eso? Y esa es una duda instalada. Hay quienes hablan de montaje. ¿Y por qué se habla de montaje? Porque resulta
que en este país nos enteramos hace algún tiempo atrás de que efectivamente había habido un montaje en la Araucanía. Entonces, cuando se introducen dudas respecto de cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, esa duda que se provoca en cómo se ejerce la autoridad repercute de manera negativa a la hora de ver estos hechos. Si nosotros hubiéramos visto que los causantes en la televisión o en los medios de internet, de las redes sociales, nosotros hubiéramos visto de que se detuvo a los asaltantes de o los que quemaron un supermercado, o se detuvo a quien estuvieron detrás de la destrucción, entonces estaríamos hablando de personas concretas, como decía hoy día la autoridad, de que habían puesto querellas sobre personas con nombre y apellido, con ruta y conocido. Bueno, lo que hay que esperar es que sepamos efectivamente cómo estaban vinculadas esas personas, cuál era el vínculo de esas personas, a qué pertenecían, si es que pertenecían políticamente a algo, y cuál fue el hecho delictivo que hicieron. En Santiago han ocurrido demasiadas cosas muy, muy extrañas, ¿no? Se veía un vagón, o sea, un tren completo en una estación que se llama Elisa Correa, que es la estación 5 del metro, casi al llegar a Puente Alto, o en Puente Alto, y resulta que esa estación está a 2 estaciones de la terminal del metro, de la línea 5. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ese tren completo está parado en una estación a dos estaciones de llegar a su punto final y a su terminal, para guardarse? ¿Por qué queda un tren en una estación antes de llegar a su destino? Y termina quemado de la manera en que terminó quemado, ¿no? Entonces, yo digo, si nosotros tuviéramos más claridad sobre cómo se ejerce la autoridad, tendríamos mucha más confianza respecto de que estos casos van a ser debidamente pasados a la justicia, y los culpables van a tener un castigo de acuerdo a lo que es conocido, ¿no? Pero como no ocurre eso, vemos que entonces la autoridad está sobrepasada, o la autoridad no está ejerciendo lo que le corresponde ejercer. Y eso es grave en un país, porque la institucionalidad se daña. Convengamos de que la violencia y el terrorismo de Estado, de una u otra manera, fue parte de un pasaje muy oscuro en la historia de nuestro país, por todos conocidos. Y un momento político que fue apoyado por sectores que hoy día aprueban esta administración, que apoyaron esta administración, que eligieron esta actual administración. ¿Puede significar eso que haya una especie de cultura de estos sectores políticos que utilizan este tipo de sistemas y mecanismos como para generar estos climas? Yo creo que no, y espero que no. Tengo la esperanza de que no. Porque espero que el Estado de Derecho funcione. Es muy importante que el Estado de Derecho funcione para todos. Este no es un tema de los políticos, es un tema de cómo podemos vivir en democracia con las garantías suficientes para todos, para las dueñas de casa, para los hogares comunes y corrientes. Es muy importante que el Estado de Derecho funcione, ¿ya? Y eso significa que instituciones independientes como el Instituto de Derechos Humanos haga su labor, ¿ya? Creo que Sergio Mico está haciendo una labor importante ahí. Usted lo conoce bien, yo sé que usted es muy cercano a Sergio Mico. No sé si tan cercano, pero sé que una persona es una persona de bien, un académico, una persona con todos los méritos, un abogado, un filósofo de mucha importancia, ¿no? Entonces, yo confío en que esa institucionalidad, la institucionalidad del Instituto de Derechos Humanos, que no es del gobierno, es una institución independiente que se creó en el país para precisamente resguardar las posibles violaciones a los derechos humanos que hubieran en general, ¿ya? Y hoy día está cumpliendo una labor que es muy importante.
Vemos que el lunes estaba llegando una delegación del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y que también ayuda a que se transparente toda la información, de tal manera que no quede duda de que haya una violación del Estado de Derecho. Y le repito, yo prefiero pensar de que aquí no hay una intención planificada como para llamarla, como se llamó en el pasado, el terrorismo de Estado. Tenemos una pregunta, tenemos una llamada, vamos a saludar a Luis. Luis, muy buenas tardes, un gusto saludarlo y bienvenido, y le escuchamos. Buenas tardes, joven. Mire, le quería hacer una pregunta al doctor. Sí, lo está escuchando, adelante. Ciencias políticas. Ya, gracias. Mire, ¿ustedes se han dado cuenta dónde se gestó todo eso, no? Si pudiera hablar un poco más fuerte, Luis, porque se escucha muy bajo. Ahí sí. ¿Usted se podría decir dónde se gestó todo esto, no? Sí, claro. Sí, ¿Qué está pasando todo? Esto fue porque el presidente Piñera mandó a la frontera, ¿se acuerda usted que para que no pasen drogas, autorrobo ni nada, ¿cierto? Aquí esto está orquestado por la izquierda y los contrabandistas. Ahí está todo metido. Por eso que siempre la gente no parte por sí sola a manifestarse, no. Alguien lo está ordenando. Porque es orquestado. Muy bien, pues. Muchas gracias, Luis. Muy amable, gracias. Bueno, hay una afirmación ahí del auditor, de quien nos está viendo en la televisión, ¿cierto? De una afirmación en que involucra también a un elemento de facto de nuestra sociedad. Sí, es muy importante además hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que hay detrás? Si nos quedamos en el hecho puntual, no vamos a estar respondiendo adecuadamente a un problema y lo vamos a estar agrandando. Entonces, me parece muy sensata la pregunta que se hace el auditor. No sé si estoy de acuerdo con la respuesta que él se da, pero es bien importante que se haga. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Ya? Yo estoy convencido, mire, hay un hecho bien sintomático de cómo esto se vincula. Si uno mira los países, lo que pasó en México, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en otros países de América Latina, efectivamente hay un avance que se ha producido del narcotráfico con la política. Y por lo tanto nosotros debiéramos despejar esa arista, ¿ya? ¿Cómo se despeja esa arista? Ejerciendo la autoridad, el rol que le cabe, y eso significa detener a quienes hacen ese pillaje y ese vandalismo. Por eso yo decía, es importante, hubiese sido muy importante que utilizando los medios que tenemos hoy día, las estaciones de metro en Santiago todas están bajo televigilancia de cámara, ¿ya? Que no están puestas en ese lugar el terminal de cámaras, sino que en una central de cámaras del metro. Entonces hubiera sido importante que se ubicara por lo menos a una de esas personas que participó en eso y se sepa cuál es la procedencia, se investigue cuál es la procedencia, ¿no? Hay inteligencia para hacer eso, inteligencia validada, digamos, del Estado para hacer eso, y sin embargo no ha ocurrido, ¿ya? Por eso que yo señalo que, claro, todas las hipótesis son posibles cuando no hay claridad, cuando no se da la respuesta adecuada. Piense usted que en los años 78, a fines de los años 70, ingresó, por lo menos así fue en Santiago, ingresó lo que se llamó la pasta base a las poblaciones, que hizo muchísimo daño. Miles de jóvenes metidos en eso, en la drogadicción y enganchados a eso. Y resulta que estábamos en plena dictadura. El control de la frontera, el control de lo que llegaba o no llegaba,
era del gobierno militar de la época, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó esa droga a Chile? ¿Cómo, por dónde entró? ¿Cómo se masificó de la manera que se masificó? No, hasta el día de hoy no hay respuesta. En democracia eso no puede pasar. Tenemos que tener respuesta bajo investigación, bajo detención de las personas involucradas, de cómo se vinculan estas cosas, ¿no? Cómo se vincula el destrozo, cómo se vincula la droga, cómo se investiga de si hay grupos políticos detrás de esto, y mostrarlo a la sociedad, cuál es la responsabilidad que hay en esto. Y para eso hay que plantearse todas las hipótesis, incluida la que plantea el auditor. Estamos a minutos de nuestro primer bloque, de terminar el primer bloque con el segundo, pero la pregunta corta y precisa. ¿Fallaron los servicios de inteligencia también del gobierno, si es que efectivamente no estaba el aparataje del Estado detrás? A mí me parece que en la primera mirada uno puede decir que fallaron. Ahora, los servicios, los distintos servicios de inteligencia que existen, los tienen las Fuerzas Armadas, pero también lo tiene el Estado a través de lo que es la ANI, ¿no? Al cual yo creo que también se le han disminuido los recursos y la forma de hacer inteligencia al servicio del Estado, para mantener las cosas que debemos mantener a raya, ¿no? Estamos en una sociedad que